Un cliente me trajo este Nintendo Switch porque me dice que su tarjeta SD no funciona y no la reconoce. Así que lo que vamos a hacer ahorita es comprobar esto. Nos vamos a la configuración y como podemos ver dice que la micro SD card no está insertada, cosa que sí está. Aquí la vamos a ver, ahí está, es una de 250 creo, así que la vamos a sacar y la vamos a volver a meter solo para cerciorarnos que efectivamente no la está leyendo. Ahí pueden ver que no la lee, así que vamos a proceder a repararlo. Lo primero que vamos a hacer es abrir la consola y checar cómo está el módulo donde se inserta, y después de ahí vemos qué hacemos. Para desarmar la consola quitamos estos dos tornillos que están aquí abajo. Yo lo voy a poner en cámara rápida, pero son esos dos que están circulados. Una vez que quitamos esos dos tornillos, ahora vamos a quitar estos dos que están aquí abajo, en las esquinas, y lo mismo. Cámara rápida lo voy a poner, pero ustedes ya se toman todo su tiempo que necesiten. Estos dos tornillos que están en la otra parte en las otras dos esquinas. Después, en la parte de arriba, vamos a quitar ese tornillo. Quitamos la memoria, porque abajo de la memoria hay otro tornillo que hay que quitar. Y aparte, en las laterales quitamos los tornillos de en medio, solo el de en medio. No necesitamos quitar todos los tornillos que están en las laterales. Y una vez hecho esto, ya podemos levantar la tapa y acceder ahora sí a lo que es el interior de la consola. En el interior, como la memoria SD es de las cosas que más están a la vista, no ocupamos realmente desarmarla. Aquí no lo grabé bien, pero lo que estoy haciendo es desatornillar el módulo de la tarjeta SD que está aquí abajo. Aquí ya se ve mejor. Y lo desconecté. Yo al desconectarlo me di cuenta que no estaba bien conectado. Tal cual. Cuando yo lo zafé lo sentí muy flojo, no lo sentí muy apretado o muy amarrado a la consola. Así que lo que estoy haciendo aquí es tan simple como volver a enchufarlo, volver a conectarlo para que ahora sí se sienta bien conectado. Y lo estoy volviendo a atornillar todo en su lugar. Creo que a este cliente lo que le hicieron fue abrirlo y le dejaron este módulo mal puesto como suelto y por eso no le reconocía la tarjeta SD. Así que yo ya se la estoy poniendo bien, ya me cercioré que ahora sí haga buena conexión. Y una vez que atornillado le vamos a poner la tarjeta SD y la vamos a probar así, sin la tapa. ¿Para qué? Nomás para ver si eso ya jala. Si ya jala, ya la volveremos a montar toda, porque si no jala de nada sirve volver a armar toda la Nintendo ahorita. Así que aquí está cargando. Y ahora sí, nos vamos otra vez a la sección de configuración. Y pueden ver que ya me reconoce la tarjeta SD. Ahí dice que nos quedan 268 GB de la memoria de 256. Ahora que comprobamos que está bien puesto, vamos a proceder a montar otra vez toda la Nintendo Switch. Que lo voy a poner en cámara rápida porque básicamente son todos los pasos que acabamos de hacer, pero al revés. Es poner el plástico, poner todos los tornillos y prácticamente es todo lo que tenemos que hacer. Recuerden apagar la Nintendo Switch para retirar la SD y volverla a poner. Y bueno, aquí ya lo montamos. Ya lo comprobamos que sí jala, nomás lo quiero comprobar así ya todo montado, que no hayamos hecho algo raro con algún tornillo. Y bueno, ahora sí, nos metemos otra vez a la configuración, otra vez al manejo de datos y aquí pueden ver que sí me reconoce la tarjeta. Eso fue todo, gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.